de una humillación, ¿verdad? Dice, humillado pues bajo la poderosa, ¿verdad?, mano de Dios. La palabra humillación, o la palabra en el cual nosotros podemos encontrar como el significado, es reconocer nuestra condición. Cuando yo conozco mi condición, yo voy a poder darme cuenta, ¿verdad?, de cómo está mi vida con Dios, de cómo nos encontramos con Dios. Y esto nos conlleva, ¿verdad?, a entender de que no nos valemos por nosotros mismos, sino que nos valemos de Dios. Y cuando nos valemos de Dios, podemos decir que cuando nuestra humillación o nos presentamos delante de Dios, nos debemos presentar humilladamente, de entender que nuestra propia fuerza no podemos. Diga que tienes a tu lado, con tu fuerza tú no puedes. Porque este es el que llega humillado delante de la presencia de Dios. Este es el que se presenta delante de Dios, ¿verdad?, con esa humillación de creer, ¿verdad?, de que si llega delante de Dios, Dios lo va a ver con una mirada, ¿verdad?, de amor. Dios lo va a ver con una mirada de que vino y se acercó con esa gana, con esa humillación ante los pies de Dios. Y eso debe darnos importancia, ¿verdad?, en estos tiempos. Porque, hermanos, se ha ido perdiendo ese tiempo, se ha ido perdiendo en estos tiempos, de que hay personas, ¿verdad?, que ya no adoran, que ya no se humillan delante de Dios. Y cuando nosotros vemos esto, entendemos que hay que volver a estos tiempos, hay que volver a las sendas antiguas de la iglesia que estaba en común, la iglesia primitiva estaba en común, que todos ellos se unían. ¿Para qué? Para orar en un solo espíritu, para clamar a Dios en un solo espíritu. ¿Y para qué? Para humillarse delante de Dios. Esto se hace, ¿verdad? Y cuando nosotros entendemos esto, debemos entender que lo estamos haciéndolo no para el hombre, sino para Dios. A veces tenemos, ¿verdad?, no tenemos esa fuerza. Y cuando no se tiene esa fuerza, se debe entender que hay que recurrir a alguien, y ese se llama Dios. Hay personas a veces que recurren a otros medios o recurren a otras cosas, pero no recurren a Dios, no recurren a una humillación para el Señor. Yo recuerdo que cuando yo comencé el Evangelio, yo comencé, ¿verdad?, con esas ganas de adorar a Dios, con esas ganas de seguir adelante, ¿verdad?, en esa humillación para Dios. Porque es que cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor, tiende a venir ese amor, ¿verdad?, esas ganas, esa disposición para adorar a Dios, para exaltar su nombre, para estar siempre, ¿verdad?, buscando su rostro. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Yo comencé a buscar a Dios, yo comencé a entender qué significaba Dios cuando nosotros nos llegamos, ¿verdad?, y nos portamos, nos humillamos delante de su presencia. Y ahí vamos a entender a lo que la palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, que no nos valemos de nosotros mismos, sino que nos valemos del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Nos valemos del Dios Todopoderoso, del Dios Santo, del Dios glorioso, de ese Dios, ¿verdad?, que nos da todas las cosas, pero de darnos las cosas que tenemos que hacer, tenemos que esforzarnos para poder verlas, para poder ver todas esas bendiciones que Dios quiere darnos a nuestra vida. A veces queremos, ¿verdad?, que todo nos llegue rápidamente, ¿verdad?, a nuestra vida, pero no queremos pagar un precio. No queremos, ¿verdad?, humillarnos delante de Dios. Y alguien en el cual habla la Biblia, ¿verdad? La Biblia habla de una historia muy hermosa, muy bonita, y habla de una persona llamada, ¿verdad?, María. Esta persona fue la que, ¿verdad?, enjuagó los pies de Jesús.
Dice la palabra, ¿verdad? Que esta mujer llegó y a los pies de Jesús, ¿verdad? Con ese perfume de alabastro. Y dice que retomó ese perfume hizo esto, y enjuagando los pies del maestro. Esta mujer tuvo un acto de ¿qué? De humillación. Esta mujer tuvo un acto de ¿qué? De humillación delante del Señor. Y a ella no le importó lo que era o lo caro que valía